Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Hackers de Negocios. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Hoy nos vamos a meter de lleno en un conjunto de fuentes muy, pero muy técnicas, que son, la verdad, oro molido para cualquiera que busque construir una aplicación seria sobre Shopify usando Ruby on Rails. Así es, vamos a desmenuzar de todo. Documentos oficiales de Shopify, análisis de expertos, hilos de discusión de la comunidad que son súper reveladores y varios artículos que van directo al grano. Nuestra misión de hoy es simple: destilar los patrones de arquitectura, las optimizaciones y las estrategias que se necesitan no solo para lanzar una app, sino para que escale de forma sostenible. O sea, vamos a aprender de los golpes y aciertos de la propia ingeniería de Shopify. Exacto. Y este análisis a fondo es posible gracias a la colaboración con 4Geeks, nuestro socio de confianza en transformación digital y crecimiento de negocios. 4Geeks es una empresa de software dedicada a construir soluciones robustas. Sin duda. Y para hablar de bases sólidas, pues se necesita un socio que entienda de eso. Justo. Bueno, a lo que vinimos. Empecemos por la base, la arquitectura. La base de código de Shopify es una de las más grandes del mundo en Ruby on Rails. Es la prueba viviente de que Rails sí escala. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo lo hicieron? Y la respuesta sorprende a muchos, ¿no? No empezaron con microservicios. Para nada. Al principio, Shopify era un monolito clásico. Todo el código, Facturación, envíos, productos, todo vivía junto y revuelto. Esto te da una velocidad de arranque brutal. Es perfecto para empezar. Claro, pero me imagino que esa velocidad inicial, pues eventualmente te pasa factura. Si llega un punto donde todo está tan enredado que mover una pieza rompe otras tres, ¿no? El clásico código espagueti. Totalmente. Y la reacción no sería a gritar microservicios. Pero ellos no hicieron eso. No, fueron mucho más sutiles. Adoptaron lo que se conoce como un monolito modular. Ok, ¿y eso qué significa? ¿En español? La idea es brillante en su simpleza. Mantienes todo el código en una sola base, un solo repositorio, pero impones fronteras muy estrictas entre los diferentes componentes del negocio. ¿Como si tuvieras diferentes colonias dentro de la misma ciudad? Justo, esa analogía. Cada una tiene su lógica interna, pero todas se conectan por las mismas avenidas principales. Suena bien, pero ¿cómo logras que los equipos respeten esas fronteras? Suena a que requiere una disciplina de hierro. Ahí es donde entra el famoso Domain Driven Design, o DDD, ¿cierto? Diste en el clavo. Y para que quede claro, DDD no es más que organizar tu código para que refleje el negocio real. En lugar de tener archivos técnicos, piensas en conceptos como productos, inventario, envíos. Entiendo. O sea, el lenguaje de los programadores empieza a ser el mismo que el del equipo de negocio. Exacto. Tienes la simplicidad del monolito, pero la organización de los microservicios sin meterte en el lío de gestionar un sistema distribuido. Martin Fowler habla de esto, ¿no? Sí, con su hipótesis de resistencia del diseño. Dice que al principio puedes avanzar rápido sin tanto diseño. El momento de refactorizar llega justo cuando sientes que la velocidad empieza a bajar. El consejo es empezar simple, pero siempre con la modularidad en mente. De acuerdo, una buena arquitectura es el primer paso. Pero de nada sirve si la base de datos es lenta. Hablemos del principal culpable del mal rendimiento en Rails: las consultas N+1. El N+1 es el enemigo silencioso del rendimiento, porque es increíblemente fácil caer en él. A ver, danos un ejemplo claro. Imagina que quieres mostrar una lista de 100 usuarios y sus publicaciones. Haces una consulta para traer a los 100 usuarios. Eso es un viaje a la base de datos. Ok, Luego, en tu código, recorres cada usuario y para cada uno pides sus publicaciones. El código, muy obediente, va a la base de datos otras 100 veces, una por cada usuario. y ahí lo tienes. Una consulta más 100 consultas. 101 viajes a la base de datos para una sola página. Híjole. Multiplica eso por cientos de usuarios y tu base de datos se pone a llorar. La solución en Active Record es la carga anticipada o eager loading. ¿Cómo funciona? Con un método como includes.association, le dices a Rails desde el principio: oye, voy a necesitar los usuarios y también sus publicaciones. Y Rails, que es muy listo, trae todo en una o dos consultas optimizadas. Pasas de 101 a solo 2.
La diferencia es brutal. Y las fuentes mencionan una herramienta clave, la gema Bullet. Ah, sí. Bullet es como tener un copiloto que te da un codazo cada vez que estás a punto de hacer algo mal. Mientras desarrollas, te lanza alertas. Aguas, aquí hay una consulta N+1. Ayuda a los equipos a crear el hábito. Tiene todo el sentido. Ahora hablemos de otro pilar, el caching. Es vital, pero las fuentes cuentan una historia de terror sobre su lado oscuro. Y tiene un nombre, Marshall. Sí, Marshall es la herramienta por defecto de Ruby para congelar objetos y guardarlos en la caché. Es casi magia, pero una magia muy peligrosa, como descubrió Shopify. Cuéntanos ese caso, porque es una lección increíble. Claro, un desarrollador, con la mejor intención, refactorizó unas clases clave del sistema. El código pasó las pruebas y se empezó a desplegar. El problema es que los despliegues no son instantáneos. Tiene servidores con código nuevo y otros con el viejo al mismo tiempo. Exacto. El código nuevo empezó a escribir objetos en la caché congelados con la estructura nueva. Cuando un servidor con el código antiguo intentaba leer uno de esos objetos, Marshall se encontraba con clases que no conocía. Y ¡boom! ¡Boom! Una inundación masiva de errores que provocó un incidente grave en producción. Espera, el refactor en sí estaba perfecto, sin bugs, y aún así tumbó la producción. Eso sí que da miedo. Justo. El problema no era la lógica, era el timing del despliegue y cómo la caché se convirtió en un campo minado. Demuestra el riesgo de usar serialización que depende de la estructura del código. La lección es ser paranoico con lo que guardas en caché, ¿no? Totalmente. Para datos críticos es mejor usar formatos estables como JSON o explorar alternativas como MessagePack, que es justo lo que Shopify investigó después de esto. Bueno, ya cubrimos la casa por dentro. Ahora salgamos al mundo exterior. La interacción con las APIs de Shopify, los límites de peticiones y los webhooks. Aquí es donde te enfrentas a las reglas de alguien más, y son reglas estrictas. Hay que gestionar las llamadas que tú haces y la información que Shopify te envía. Empecemos por las llamadas que hacemos. Shopify limita cuántas peticiones podemos hacer. ¿Cómo funciona ese límite? Para su API de DMV, GraphQL usan un modelo de costo de consulta calculado. No es solo cuántas llamadas haces, sino qué tan complejas son. Una consulta pesada te cuesta más puntos de tu límite. Y aquí las fuentes mencionan un problema que surgió en la comunidad, algo que llamaron el vecino ruidoso. Es un caso fascinante. Un desarrollador se quejaba de que su app estaba siendo bloqueada, pero sus métricas mostraban que estaba muy por debajo del límite. No tenía sentido. Para nada. La respuesta de Shopify fue reveladora. Su aplicación estaba en una plataforma tipo Google App Engine, que asigna IPs de salida de un pool compartido. ¿No puede ser? O sea que su app salía a Internet con la misma IP que otras apps que también le pegaban a la API de Shopify. Exacto. Shopify no estaba limitando su app, estaba limitando la IP compartida. Uno de sus vecinos estaba consumiendo el límite de todos. ¡Qué locura! Entonces, si no puedes controlar a tus vecinos, ¿cuál es la estrategia? Prevención y manejo de errores. Cuando recibes un error HTTP 429, que es demasiadas peticiones, tu código tiene que detenerse. La estrategia estándar es usar exponencial backoff con Jitter. Suena complicado, ¿qué es eso? Es simple. Aumentas el tiempo de espera con cada reintento fallido. Primero 1 segundo, luego 2, 4, 8. Y le añades un pequeño factor aleatorio, el jitter, para que no todos reintenten al mismo tiempo. Hay gemas como Ruby Limiter que te ayudan. De acuerdo, eso cubre las llamadas que hacemos. Ahora, el otro lado, los webhooks, que son las notificaciones que Shopify nos envía. El reto aquí es que pueden llegar duplicados, ¿verdad? Ese es el desafío fundamental. Shopify te garantiza una entrega de al menos una vez, no de exactamente una vez. Lo que significa que tu código debe ser... Idempotente. ¿Y qué es eso en este contexto? Que si procesas el mismo webhook varias veces, el resultado final es idéntico a si lo hubieras procesado una sola vez. Si te avisan que se creó una orden, no puedes crear 2 órdenes por un webhook duplicado.
Y la clave para lograrlo, dicen las fuentes, está en un encabezado que Shopify envía. Correcto, el X Shopify-medio Webhook ID. Ese ID es único para cada evento. La estrategia es tener una tabla en tu base de datos, llámala Processed Webhooks, con una restricción de unicidad sobre ese ID. Ah, claro. Intentas insertar el ID. Si funciona, lo procesas. Si falla porque ya existe. Lo ignoras, ya lo habías procesado. Es una solución súper robusta. Y un punto que recalcan mucho, todo esto tiene que ser asíncrono, en un trabajo en segundo plano con Sidekick. Es obligatorio. El proceso que recibe el webhook solo registra el trabajo y responde a Shopify de inmediato con un OK. Si te tardas, Shopify piensa que falló y te lo vuelve a mandar. Un círculo vicioso. Y esto nos lleva directo a la infraestructura. A medida que la app crece, no todos los trabajos son iguales. Unos son ligeros, otros consumen muchísima memoria. Sí, hay un caso de un desarrollador en Reddit que lo vivió. Contaba que sus workers en Heroku se morían a cada rato porque estaban procesando archivos gigantes que subían los usuarios. Una de esas tareas pesadas mataba todo. La solución que proponen es la segmentación de workers. Exacto. No ejecutes todo en el mismo tipo de servidor. El primer paso es crear diferentes colas en Sidekick. Una default, una high priority y una large uploads para esos trabajos pesados. Y luego, en el profile, le dices a Heroku qué correr. Defines un worker normal que solo escucha las colas normales y otro heavy worker que escucha únicamente la cola large uploads. Y ahí viene la magia en estabilidad y costos. Puedes asignar dynos estándar y económicos a los workers normales y los dynos más potentes y caros solo al heavy worker. Es brillante. Evitas que una tarea pesada tire todo el sistema y al mismo tiempo optimizas costos. Es infraestructura inteligente. Completamente. Es pensar en la infraestructura de forma tan modular como el propio código. Hemos cubierto muchísimo terreno. Si tuviéramos que resumir las claves, ¿cuáles serían? Yo diría que 5 pilares. 1. Arquitectura. Empieza con un monolito, pero modular. Piensa en fronteras desde el día 1. 2. La base de datos. Hay que ser implacable cazando consultas N+1 con eager loading. 3. El caching. Úsalo con inteligencia y mucho respeto. Hay que entender los riesgos de la serialización con Marshall. 4. APIs y webhooks. Tu aplicación debe tener una lógica de reintentos robusta y garantizar a toda costa la idempotencia. Y 5. Infraestructura. Segmentar los workers por tipo de carga para optimizar costos y estabilidad. Perfecto. Para cerrar, me quedo con una idea. A menudo el debate es si Ruby on Rails puede escalar. Pero lo que vimos hoy demuestra que esa es la pregunta equivocada. Es que la verdadera pregunta no es si Rails puede escalar, sino si el equipo tiene la disciplina para escalar Rails. Exactamente. La disciplina de mantener esas fronteras, la disciplina de eliminar las N+1, la disciplina de construir sistemas idempotentes. Rails te da la velocidad para arrancar, pero la escalabilidad no depende de la herramienta. Depende de la rigurosidad y el conocimiento del equipo que la usa. Es la diferencia entre construir una cabaña y construir un rascacielos. Puedes usar el mismo martillo, pero el segundo requiere un plano y una disciplina brutal. No lo podría haber dicho mejor. Gracias por acompañarnos en este análisis en Hackers de Negocios. Un placer. Nos escuchamos en la próxima.